Buenas noches. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre lo que es la nulidad del acto jurídico. Acto jurídico, ¿no? Es un acto jurídico, es una manifestación de voluntad destinada a crear, a modificar, a transferir o extinguir derechos y obligaciones. Es fundamental en el derecho porque regula las relaciones entre las personas y asegura que estas interacciones sean reconocidas y protegidas por la ley. Importancia de los elementos esenciales. Los elementos esenciales de un acto jurídico son la capacidad, el objeto, la causa y la forma. Capacidad. Capacidad se refiere a la aptitud legal de una persona, ¿no? Y para ser titular de derechos y obligaciones. El objeto es el contenido del acto, lo que se pretende crear, modificar, transferir o extinguir. Causa. Esto quiere decir que es la razón o motivo que lleva a las partes a realizar el acto. Forma es la manera en que se exterioriza la voluntad, pudiendo ser verbal, escrita o mediante otros medios. Objetivo de la nulidad. La nulidad tiene como objetivo proteger el orden público y garantizar que los actos jurídicos cumplan, pues, ¿no?, con los requisitos legales esenciales. Esto asegura que los actos sean válidos y efectivos, evitando fraudes y abusos. Tenemos también lo que son los requisitos para la validez del acto jurídico. La capacidad jurídica. Los intervinientes deben ser capaces de obrar legalmente según el artículo 219 del Código Civil. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Esto significa que en principio todas las personas pueden realizar actos jurídicos, salvo que la ley disponga lo contrario. Objeto lícito y posible. El acto debe tener un fin permitido por la ley y debe ser posible de realizar un objeto ilícito o imposible, invalida el acto jurídico, ¿no? Causa lícita. La razón que motiva el acto debe ser legal. La causa debe ser moral y conforme al orden público y las buenas costumbres. Forma prescrita por la ley. Debe cumplir con los requisitos formales establecidos. Algunos actos requieren una forma específica como la estructura pública para ser válidos. Tenemos un ejemplo que podría ser un ejemplo práctico, que es un contrato firmado por un menor de edad sin la autorización, ¿no? Esto es nulo porque el menor no tiene capacidad jurídica para celebrar contratos sin el consentimiento de sus padres o tutores. También tenemos lo que son las causales de nulidad del acto jurídico, que es la falta de capacidad. Los intervinientes pues no tienen la capacidad legal, por ejemplo, un contrato firmado por una persona declarada incapaz judicialmente. También tenemos el objeto ilícito o imposible. Esto quiere decir si el acto persigue un fin contrario o la ley, como un contrato para realizar actividades ilegales, ¿no? También tenemos la causa ilícita. Si la causa es contraria al orden público o las buenas costumbres, como un contrato basado en un soborno. También tenemos lo que es la forma indebida. Esto quiere decir que cuando no se respeta la forma legal requerida, como un contrato de compra-venta de inmuebles, que no se realiza por escritura pública. Por último, tenemos lo que es los vicios del consentimiento. Error que es error esencial. Cuando el acto se celebra bajo un error grave que afecta la esencia del acto, como comprar un cuadro creyendo que es original cuando es una copia, también tenemos el dolo, que es engaño o manipulación para inducir a una persona a realizar el acto, como vender un coche en el cuenta kilómetros manipulado, ¿no? También tenemos la violencia o la coacción, uso de la fuerza física o psicológica para obligar a una persona a realizar el acto, como firmar un contrato bajo amenaza de daño. Un pequeño ejemplo es un contrato celebrado bajo amenaza, es nulo porque el consentimiento fue obtenido mediante coacción. Tipos de nulidad. La nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta afecta el interés público y no produce efectos desde el inicio, ¿no? Puede ser demandada por cualquier persona, incluso por el Ministerio Público. No puede ser convalidada por las partes. En lo que es la nulidad relativa, anulabilidad, ¿no? Afecta principalmente a intereses privados y produce efectos hasta que se declare nulidad, la nulidad. Puede ser convalidada mediante ratificación o confirmación por las partes. Solo puede ser demandada por las partes afectadas.
Tenemos un ejemplo que es un contrato con error esencial, puede ser ratificado posteriormente si las partes así lo acuerdan, convirtiendo la nulidad relativa en acto válido. Vamos a presentar algunos ejemplos prácticos ya de lo que es la nulidad del contrato. Ejemplo, ¿no? El contrato ilícito. Un contrato para actividades ilegales como la venta de sustancias prohibidas es nulo de pleno derecho. También tenemos el ejemplo de un contrato con vicio de consentimiento, que es un contrato firmado bajo engaño, como la venta de un producto defectuoso sin informar al comprador puede ser anulado por dolo. A continuación, mi compañera. Bueno, también tenemos las conclusiones de la nulidad del acto jurídico. Audio, compañera. Tenemos la conclusión de la nulidad del acto jurídico. En conclusión, la nulidad del acto jurídico es una herramienta indispensable para garantizar la estabilidad y coherencia del sistema jurídico, proporcionando un equilibrio entre la estricta observancia de la ley y la flexibilidad necesaria para proteger los derechos individuales y colectivos. Le pasa a mi compañero. Muchas gracias, compañera. Ahora voy a exponer lo que es el tema de la simulación del acto jurídico. El acto jurídico en el tema de la simulación es la creación de una apariencia falsa de un contrato o un acto legal que no refleja la verdadera intención de las partes. Disculpen. Tenemos, por ejemplo, tipos de simulación, ¿no? Tenemos la simulación lo que es absoluta y la simulación relativa. En esta oportunidad, la simulación absoluta, ¿qué es? Es el acto totalmente ilícito y no busca producir efectos legales. Por ejemplo, ¿no? Una venta ficticia de propiedad. En esta oportunidad les voy a hablar también de lo que es de la simulación relativa, que existe en un acto real, pero se presenta de forma diferente. Un ejemplo, ¿no? Se simula una venta que en realidad es una donación. ¿No? También tenemos lo que es, ¿cuál es su finalidad de la simulación del acto jurídico? La finalidad puede tener propósitos legales o ilegales, como por ejemplo, uno, ocultar bienes para evitar embargos. Dos, eludir impuestos simulando ventas o donaciones. Y tres, tenemos como alterar relaciones contractuales aparentando condiciones diferentes. También tenemos son los que, ¿qué efectos y prueba de la simulación también tenemos? Por ejemplo, tenemos efectos legales, sí, sin embargo, sí afecta derechos de terceros, como acreedores, puede declararse nulo y traer sanciones. También tenemos lo que es la prueba de la simulación, que tenemos dentro de ellos lo que son los documentos y correspondencia que demuestren la intención real. También tenemos lo que son los testimonios de personas cercanas a las partes. Y por último, también tenemos lo que son los indicios como precios anómalos o relaciones familiares. Compañera, la conclusión de este tema. Bueno, en conclusión, la simulación del acto jurídico demuestra la importancia de la transparencia y la autenticidad en las declaraciones de voluntad que sustentan los actos jurídicos. Su existencia vulnera los derechos de terceros, distorsiona la realidad patrimonial y socava la confianza en el sistema jurídico. Para enfrentar esta problemática, el derecho debe ofrecer mecanismos que permitan evidenciar y deshacer los efectos de los actos simulados, protegiendo los intereses afectados. Continúa con la Siguiente. exposición. Voy a tratar sobre el tema el fraude en el acto jurídico. Vamos a analizar detalladamente qué es el fraude en el acto jurídico. Esto es una figura de gran relevancia en el derecho civil, ¿no? Ya que implica la realización de un acto con la intención de eludir obligaciones legales o
tratar o perjudicar los derechos de terceros, especialmente a los acreedores. Este concepto se vincula estrechamente con la buena fe y contractual y la seguridad jurídica, que son pilares fundamentales del sistema legal. Su definición y sus elementos en el fraude, en el acto jurídico, serían esto configura cuando uno o más partes realizan un acto con la intención de evadir la ley, eh, defraudar derechos ajenos o burlar obligaciones preexistentes, que se trata de un abuso del derecho donde se aparente un acto lícito para lograr un fin ilícito. Sus elementos constitutivos del fraude son la existencia de un acto jurídico. Debe haber un acto en que, en apariencia, cumple con todos los requisitos legales, pero que encubre una intención fraudulenta. Intención de defraudar es la voluntad deliberada de causar un perjuicio a terceros o evadir obligaciones legales. Este es un elemento subjetivo, es esencial para calificar el acto como fraudulento. Perjuicio a terceros. Generalmente afecta a los acreedores, quienes ven disminuida su capacidad de cobrar lo adeudado. Las modalidades en el acto jurídico, del fraude en el acto jurídico, ¿no? Sería, primero es el fraude contra acreedores, que es la forma más común que se presenta cuando el deudor realiza actos para disminuir con el objetivo de evitar que sus acreedores cobren sus créditos. Un ejemplo sería donar bienes familiares para evitar un embargo. Y también fraude a la ley consiste en la utilización de un acto aparentemente legal para eludir una norma imperativa. Un ejemplo es celebrar un contrato de simulación para evitar el pago de impuestos. Eh, el fraude procesal se refiere a la realización de los actos jurídicos dentro de un proceso judicial con el fin de obtener una ventaja indebida. Un ejemplo sería declarar falsamente insolvencia para evitar el pago de una deuda. También las consecuencias jurídicas del fraude en el acto jurídico, la ineficiencia del acto fraudulento. El acto puede ser declarado ineficaz, lo que significa que no produce los efectos jurídicos deseados por las partes, especialmente si se perjudican a terceros. La acción pauliana, que es el principal mecanismo para combatir el fraude contra acreedores, permite a los acreedores impugnar los actos realizados por el deudor que han disminuido su patrimonio de manera fraudulenta. Nulidad relativa. Dependiendo de la gravedad del fraude, el acto puede ser declarado nulo o anulable, especialmente si se afecta derechos fundamentales o normas imperativas. Una responsabilidad civil, también las partes que participan en el fraude pueden ser obligadas a indemnizar a los terceros que son perjudicados. Diferencias entre el fraude, sería el fraude en el deudor, es un ejemplo. En el fraude, un deudor vende realmente un bien para evitar que sea embargado. Y también hay, ¿no? La simulación, el deudor finge vender un bien, pero sigue siendo el propietario. Son maneras de engañar a terceros. La importancia del fraude en el derecho civil. eh, la seguridad jurídica. Los actos deben ser transparentes y responder a a la verdadera voluntad de las partes. Protección de terceros, especialmente que los acreedores, quienes deben tener la garantía de que podrán ejecutar sus créditos. También respeto a la buena fe. El fraude socava estos principios fundamental del derecho, generando desconfianza en las relaciones jurídicas.
Es, eso sería, a ver, compañera, con la conclusión. Bueno, en conclusiones del fraude en el acto jurídico, la conclusión del fraude en el acto jurídico es que esta figura representa una práctica que vulnera los principios de buena fe y, y justicia en las relaciones obligatorias, al permitir que un deudor, mediante los simulados o intencionadamente perjudiciales, disminuya su patrimonio para frustrar el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores. Esto afecta no solo los derechos del acreedor, sino también a la estabilidad del tráfico jurídico y la confianza en el cumplimiento de las normas legales. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias, doctor.